Hola, continuamos en este video con el tema de cálculo de probabilidades. Para eso retomemos un problema que vimos en un video anterior. Tenemos un mazo de 48 cartas españolas, como vemos en la imagen arriba a la derecha. De ese mazo tomamos una primera carta, la descartamos y tomamos una segunda carta. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esa segunda carta sea el rey de oros? La respuesta, como vimos antes, es 1 sobre 48, porque en realidad hay 48 cartas y 48 casos posibles, digamos, 48 cartas que pueden ser de rey de oros, y un caso favorable que sería que sea la segunda carta, simplemente es 1 sobre 48. Consideremos ahora la situación siguiente. Supongamos que antes de tomar la segunda carta damos vuelta a la primera y nos dicen que esa primera carta es el 5 de copas. O sea, sabemos ahora que la primera carta es el 5 de copas. Con ese dato adicional, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda carta sea el rey de oros? La respuesta ahora es 1 sobre 47, porque sabemos que la primera carta no es el rey de oros, hay 47 cartas que pueden ser el rey de oros, por lo tanto la probabilidad es 1 sobre 47. Es decir, tener el dato de la segunda carta, tener el dato de la primera carta, perdón, nos afecta el resultado del cálculo de probabilidad de cuál es la segunda. Repito, conocer cuál es la primera carta cambia el cálculo de la segunda carta, por lo tanto esos eventos no son independientes. El conocer uno de ellos nos afecta el cálculo de la probabilidad del otro. Recapitulando, si el hecho de que un evento ocurra o no influye sobre otro, entonces los eventos no son independientes. En ese caso tiene sentido calcular la probabilidad de A sabiendo que sucedió B, que como vemos ahí abajo en el centro, se escribe con una rayita P de A dado B o P de A sabiendo que sucedió B. Ese cálculo se conoce, esa expresión se conoce como la probabilidad condicional. O sea, cuando calculamos la probabilidad de que suceda un evento teniendo como dato que sucedió otro, lo que estamos calculando es una probabilidad condicional. Entonces, con esta nueva nomenclatura, cuando decimos que dos eventos no son independientes, eso quiere decir que la probabilidad de A dado B, la probabilidad de A sabiendo que sucedió B es distinto de la probabilidad de A. O sea, saber que sucedió B nos cambia la probabilidad de que suceda A. Volvemos ahora a otro problema anterior. Juan juega a la ruleta y apuesta una ficha a la primera docena y al mismo tiempo una ficha de color negro. La pregunta es, si sabemos que salió el número de la primera docena, ¿cuál es la probabilidad de que haya salido un número negro? Es decir, queremos calcular la probabilidad de B sabiendo que sucedió A. En principio podemos aplicar la definición clásica, todos los casos favorables sobre todos los casos posibles. Pero como sabemos que sucedió A, tenemos ese dato adicional, entonces los casos posibles son los casos de A. No puede haber salido cualquier número, sino solamente un número de la primera docena. Entonces, en el denominador ponemos solamente los casos de A, que son los que sabemos que sucedieron. Y en el numerador los casos favorables son los casos de B, pero solamente los casos de B que están dentro de A, los casos que son de negros, pero también de la primera docena. Entonces la probabilidad de B dado A son los casos de A y B, que serían en este caso los casos favorables, sobre los casos de A, que son los casos posibles. Numéricamente, para hacer el cálculo relacionándolo con lo que tenemos arriba a la derecha, que conocemos, dividimos arriba y abajo por 37, que son todos los casos totales sin tener ninguna condición adicional. Tenemos entonces que el numerador termina siendo la probabilidad de A y B y el denominador la probabilidad de A. Por lo tanto, la probabilidad de B dado A es la probabilidad de A y B dividido la probabilidad de A. Si traducimos esos números, tenemos que la probabilidad de B dado A es un medio, que ya habíamos calculado de otra manera en el video anterior. Recapitulando, la probabilidad de B dado A se calcula como la probabilidad de A y B dividido la probabilidad de A. Supongamos ahora en la misma situación que queremos calcular la probabilidad de A dado B, o sea, la probabilidad de, si sabemos que salió un número negro, cuál es la probabilidad de que haya salido un número de la primera docena. Si aplicamos el mismo razonamiento, llegamos a que en este caso la probabilidad de A dado B es 1/3. Recuerden que la probabilidad de B dado A, que calculamos hace un momento, nos daba 1/2. Por lo tanto, esto nos lleva a la conclusión de que la probabilidad de B dado A no es lo mismo que la probabilidad de A dado B, no hay que confundirse con eso. La probabilidad de B dado A, entonces, una vez más lo decimos, es la probabilidad de A y B, la probabilidad de que A y B sucedan al mismo tiempo, dividido la probabilidad de A. Eso nos permite calcular a su vez, cuando conocemos la probabilidad condicional como dato, nos permite calcular la probabilidad de A y B, o sea, la probabilidad de A y B, la probabilidad de que A y B sucedan al mismo tiempo es la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. En el caso de que los dos eventos sean independientes, la probabilidad de B dado A es solamente la probabilidad de B, porque conocer A no nos cambia la probabilidad de B si son independientes. Por lo tanto, cuando son independientes, la probabilidad de A y B es la probabilidad de B por la probabilidad de A.
Por lo tanto, como decíamos en un video anterior, tener información adicional nos cambia el cálculo de las probabilidades. Veamos acá un caso relacionado con la vida real que compara la probabilidad de morir en un accidente de tránsito con la velocidad a la que se conduce. Intuitivamente parece evidente que cuando la velocidad es baja, la probabilidad de fallecer en el accidente a su vez también es baja, mientras que si la velocidad aumenta, la probabilidad de morir en el accidente aumenta también. Pero tomando datos estadísticos, uno puede tener esa información cuantificada de una manera más precisa. Vemos ahí en la información que apareció abajo a la izquierda que aunque en los tres casos que aparecieron la velocidad aumenta 10 km por hora cada vez, o sea, la velocidad aumenta linealmente, la probabilidad de fallecer aumenta mucho más que linealmente. Otro ejemplo donde nuestras acciones pueden condicionar la probabilidad tiene que ver con el consumo de tabaco. Vemos acá en las estadísticas que aparecen en esta placa, que ustedes pueden poner el video en pausa y leer detenidamente, que la probabilidad de tener enfermedades coronarias o respiratorias o incluso cáncer aumentan a medida que uno aumenta el consumo de tabaco. Tenemos aquí otras estadísticas sobre el mismo tema que vincula el tabaco con las enfermedades. En el caso de los accidentes de tránsito parece evidente que hay una relación entre la velocidad a la que uno conduce y la probabilidad de fallecer o no en un accidente de tránsito, y algo parecido con la relación entre el consumo de tabaco y enfermedades pulmonares. Sin embargo, en muchas situaciones es difícil determinar si dos eventos son independientes o no. Tenemos acá un ejemplo hipotético de una ciudad X donde hay una escuela que se llama Libertador de América, y tenemos el evento de que haya ausentismo en esa escuela con respecto a la probabilidad de que llueva. ¿Esos dos eventos son independientes o no? Bueno, la respuesta es que depende. Por ejemplo, depende de la situación de la escuela. Cuando llueve, ¿se hace más difícil el acceso a la escuela o no? Si el acceso a la escuela no tiene ninguna relación con la lluvia, si las calles no se inundan, por ejemplo, entonces uno podría pensar que son independientes. Pero si, por ejemplo, las calles se vuelven intransitables con la lluvia, evidentemente no lo son. O sea, no es fácil determinar si esos dos eventos son realmente o no independientes. Muchas gracias por su atención. Continuaremos en próximos videos.